Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Alberto Zuckerman, pianista, jazzista, escritor, representante de México, no solamente por las letras y la música, sino también como agregado cultural en varias embajadas. Y hoy vamos a platicar con él acerca de su último libro, Penumbra. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal este nuevo libro que habla acerca de la vida de dos amigos? Bueno, el libro está inspirado en dos personas que conocí que cayeron en las garras del alcohol, y uno de ellos lamentablemente sí se fue, ya no está entre nosotros, y el otro pues ya está superando su crisis, ¿no? Para ser artista hay que pasar por esos periodos de depresión, de recuperación y forzosamente del alcoholismo. No necesariamente, lo que pasa es que los artistas tienden a ser más sensibles, a sentir más las cosas, de tal manera que necesitan algo que los tranquilice, que los estabilice. A veces el trago, a veces son otras cosas más fuertes. En lo personal, ¿a usted qué lo tranquiliza? Pues oír buena música, tomarme un par de tragos. ¿Nunca tuvo problemas que rayaran en el alcoholismo? Serios no, sí tuve una temporada cuando estaba en Varsovia trabajando en la embajada en Polonia, y todos los viernes me iba a tomar vodka. Me gustaba mucho, y además con el frío que allá impera, pues ayudaba a quitárselo. Penumbra está escrito como en 3 pistas, ¿no? Exacto. ¿Como un diario, la primera? Exacto. Y la segunda son las conversaciones de la esposa del personaje principal, y la última es lo que sobre el personaje opinan la madre de él y la suegra de él. ¿Y usted la hacía de madre de uno de ellos? Bueno, lo que pasa es que uno va conociendo a la gente, y como escritor hay que tener el oído muy abierto, igual que como músico, ¿no? Hay que estar muy... Para escribir también el oído cuenta mucho, hay que escuchar a la gente, conocerla, nutrirse de la experiencia, no solo propia, sino de los demás. Es de los escritores que lleva una libretita y va apuntando algunos detalles, frases, lugares, descripciones, o más bien conforme llega la inspiración por alguna vivencia. Mitad y mitad. Sí anoto en la noche algunas cosas, y otras pues sí ahí quedan registradas y luego las escarbo, y generalmente sí salen, no se me olvida. Este personaje, ¿qué tanto tiene de usted? De mis 5 novelas es el libro menos personal, es el libro que escribí con mayor distancia, en donde estoy menos yo. Los otros 4, uno de ellos habla acerca de la vida de los 60. Exacto. Sí, ese libro se llama Los 60, qué suerte de vivirlo, que era un eslogan de la época para anunciar unos coches. Y el libro arranca en 1963, en noviembre, cuando matan a John F. Kennedy, y termina en noviembre de 68, después de la tragedia del movimiento estudiantil en Tlatelolco. Pues casi con la experiencia ahí viva, ¿no?, de estarlo escribiendo. Sí, muy reciente, muy... ¿Ha cambiado mucho ese México de la revuelta, el levantamiento, la presencia social? Sí, desde luego, ya no hay esa censura, ya no hay esa represión que se vivía en los años 60. Siempre tenemos una tradición autoritaria en México, y siempre queda algo, pero ya no es como en esos terribles tiempos donde la prensa estaba tan censurada, donde los medios también eran muy gobiernistas, y donde muchas cosas estaban prohibidas hablar. Yo recuerdo que a Eva Norvin, en una entrevista que le hizo Paco Malgesto, ella hablaba de la píldora, y eso fue un escándalo en aquellos años, ¿no? Y ahora ya pues es casi para niños. Sí, bueno, hasta se ven programas de revista de la mañana, ¿no? Sí. Como que es un tema de actualidad. Ha cambiado el país. Y tenemos la cultura de resistencia como ciudadanos, de manifestar nuestra oposición. Ha ido gestándose. Ya la gente no tiene esa capacidad de aguantarse y de tolerar que teníamos antes. Y qué bueno, porque hemos sido un pueblo que ha aguantado pues muchas injusticias y muchas cosas que no deben de ocurrir en nuestro país. Y los 60 también un momento de mucha inspiración, de mucho crecimiento, o sea, hasta el espacio, ¿no?
Sí, el libro es una toma de conciencia, de tal manera que ahí estoy reflejando lo que me pasó a mí y lo que le pasó a muchos jóvenes que se dieron cuenta en qué país estaban y qué estaba pasando y cómo queríamos que fuera nuestra vida. Uh-huh. ¿Y qué hay de Los amantes de la nueva metrópolis? Bueno, esa es mi primera novela, es de ciencia ficción. Yo acababa de terminar mi trabajo en la Embajada de México en Polonia. Yo venía de una larga experiencia en el mundo socialista. Había estado en Rumanía, luego en Hungría y luego en Polonia. Y sobre todo en Rumanía había vivido este estalinismo, esta cerrazón con que se vivía en esos países, sobre todo en Rumanía. Ese autoritarismo, ese control sobre la vida de la gente. Muy diferente a lo que se vivía en México. Pues sí, ya en México ya no estaba en esa situación, ni nunca llegó a estar a ese grado en nuestro país. Uh-huh. Y allá era un autoritarismo feroz, insoportable. Y yo lo quise reflejar en un mundo del futuro, en un mundo donde algo de eso está pasando, nos están controlando de todas formas. Ya no sabemos en dónde nos están filmando, en dónde nos están escuchando. Y es un mundo donde cualquier cosa que digamos en cualquier lugar, así sea en el propio baño de nuestra casa, nos pueden escuchar, nos pueden grabar. Se ha perdido ese espacio de intimidad, de que uno se siente que está a sus anchas. ¿La novela superó a la vida real actual o viceversa? Yo creo que la realidad ha superado lo que yo planteaba y ya estamos como más adelante y ahora veo a qué grado hemos llegado de control y de vigilancia, ¿no? Y que nos quieren poner, por ejemplo, tarjetas donde el iris de los ojos esté reflejado. Todo es un código de barras. Todo en código de barras. Entonces sí, la realidad está más allá de lo que yo escribí ya. Uh-huh. Es un libro que lo hice en 1990. ¿Y los amantes ya alcanzaron esa libertad o ya también fueron violentados? Bueno, al final tiene un happy end la novela, ¿no? Y sí se liberan, pero en la vida real no siempre ocurre así. Uh-huh. ¿En la vida real los amantes somos presas de las redes sociales o más bien logramos tener más compañía, mejores sentimientos, con un sentido de despersonalización? Yo creo que se ha perdido al no tener un contacto directo, sino a través de un medio como son las redes. Uno necesita oler a la gente, verla directamente a los ojos, en un momento hasta estar muy cerca, ¿no? Y a través de una máquina yo no me siento en un espacio de intimidad con alguien y de cercanía. No soy muy afecto a este tipo de contactos por la red. ¿Tenemos cercanía con todo acerca de Eda? Bueno, ese es un libro que escribí para evitarme el psicoanálisis. Yo venía de un rompimiento de una relación de tan solo un año, pues fue una relación muy tormentosa y lo quise reflejar a través de este libro. Es una relación, es el libro más personal que he escrito probablemente, y es una relación entre un polaco y entre una polaca y un mexicano. Uh-huh. Y donde hay una serie de juegos de tortura, de hacerse cosas el uno al otro, sobre todo en la novela es de la mujer hacia el hombre, ¿no? ¿Y en la vida real? Y en la vida real también. Ajá. ¿Y logró superarlo? Me hizo mucho bien el libro. Con el libro yo me sacudí ese malestar que tenía. Uh-huh. ¿Y ella? No lo sé, yo en la novela la maté. En la novela se murió. ¿Y nunca recibió alguna retroalimentación? Supe que leyó el libro y no supe la reacción. Solo supe que lo leyó. Pues es un libro fuerte. Quizás es mi mejor novela. Es la más fuerte. Uh-huh. Entonces requiere como de momentos fuertes para inspirarse. Sí, en parte sí. Uh-huh. Claro, son etapas de la vida de uno. Ahora ya no quiero estar tan en tensión, tan en problemas de ese tipo.
¿Con la edad se van viviendo con menos intensidad los momentos? Uno sigue viviendo por lo menos en mi caso, con la misma intensidad, pero quiere uno hacerlo con menos prisa y sin arriesgarse tanto. ¿Nos perdemos de algo? En parte sí, pero pues son etapas, es la vida, así se da. ¿Y en la tierra de Drácula? La tierra de Drácula son 2 años en Rumanía. La novela está contada en 2 personajes, uno es un alter ego y el otro es un cocinero gay espía que trabaja en la Embajada de México. Y a mí me parece un personaje realmente encantador porque es un cocinero que trabajó en la cocina real antes de que entrara el socialismo en Rumanía, ya por 1945. Él trabajaba con el rey Carol, era un joven aprendiz de cocina y había aprendido a hacer platillos franceses, que eran los que se acostumbraba en la corte en Rumanía. Él hablaba francés, inglés, español, alemán. Es un cocinero, pero un cocinero de gran nivel. Un personaje realmente seductor y que a su vez tiene que hacer labores de espionaje para el gobierno rumano, que era algo que ocurría ahí. Era un país donde todo mundo, cuando hablaba algo, estaba volteando a ver si no te oían y qué podía uno decir, y si decía uno algo que no debía, después andaba uno muy inquieto, ¿no? En los cafés, en la calle, era muy vigilado, era un sistema muy represor el que se vivía en tiempos de... Fueron 25 años del gobierno de Ceausescu, de Nicolae Ceausescu. Sin embargo, muchas experiencias, mucha cultura, mucho aprendizaje. Había una vida cultural importante, sobre todo en teatro, algo en cine. Había un énfasis al deporte, bueno, pues Nadia Comaneci, entre otras, las gimnastas, algo el fútbol. Pero sí había un incentivo al deporte y a la cultura, pero todo bajo un control y bajo una censura muy fuerte. ¿Y cómo se veía México como agregado cultural en otros países? Desafortunadamente no somos un país todavía tan conocido en Europa. Y lo que les llega y les llegaba más era el cine. En Europa del Este llegó mucho, por ejemplo, el cine de Emilio Indio Fernández, les gustaban mucho esas películas, que además son unas grandes películas las que hizo Emilio en su etapa más importante, y ya al final ya no. Pero ellos pensaban que México todavía vivía así como en esas películas, ¿no? Un México a cierto punto rural, y no tenían una imagen más reciente ni una imagen completa de lo que hemos tenido en la cultura. Y en parte lo fuimos abriendo con exposiciones, con presentar otras películas. Brevemente, a usted como artista, ¿qué sintió que le faltaba por parte del gobierno mexicano para que apoyara su arte, su producción? Bueno, en ese tiempo todavía no estaban tan de moda los DVDs, los recursos que ahora se tienen, que facilitan el exhibir materiales y que haya los subtitulajes y que sea más accesible. Todavía esto era en los 80 y no estaba como ahora. Nos hacía falta, y generalmente cuando llegaban películas eran 35 milímetros o 16, lo cual ya era más complicado, y algunas veces no tenían subtítulos las películas y había que mandarlas a subtitular o tener a alguien en la función que estuviera leyendo el texto en el idioma en el idioma del país, ¿no? Para dar a conocer su obra también requirió, supongo, apoyo del gobierno mexicano, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, supongo que este es el lado B de la historia, muy abundante, muy productivo, muy exitoso como escritor. Sin embargo, ahorita vamos a regresar a platicar con este hombre que también es músico, pianista y sobre todo jazzista, así que no se lo pierdan, ya volvemos.